buenas tardes, estudiantes. Bueno, aquí les voy a hacer un resumen de la actividad de esta semana. Sé que ahorita están todos invitados a la celebración por celebrar la bienvenida a la primavera. Por lo tanto, voy a dar ciertas pautas que debemos de trabajar en nuestra actividad. Darle la bienvenida. Esperemos que en esta semana 7, donde vamos a trabajar en función de explicar el origen del agua y su distribución de diversas fuentes, ustedes en su material van a poder reconocer y poder identificar ciertas teorías, ¿no? Dos teorías fundamentales. Por lo tanto, en esta sesión vamos a identificar el origen del agua, la distribución de diferentes fuentes de nuestro país, como la lluvia, ¿no? Recuerda utilizar ciertos criterios que tenemos a continuación. Punto número 1. Conocer el agua es comprender su origen, muchachos, el rol fundamental en el funcionamiento del ambiente, la conservación de la vida en el planeta, el bienestar del ser humano, su distribución en la Tierra. Para comprender debemos obtener, previo a ello, visualicemos nuestra información, analizamos el texto, origen e importancia del agua, para luego responder dos preguntas. Nuestra primera pregunta: ¿cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen de la Tierra? ¿Y por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Listo, entonces, en sus materiales se van a encontrar distribuidos directamente las lecturas, ¿no? Sus lecturas, por lo tanto, donde vamos a poder conocer y vamos a poder identificar, como les dije, sobre el origen de el agua, ¿no? Aquí en el planeta Tierra. Y es hablar de esas dos teorías fundamentales que nos dan para poder conocer. El origen del agua en la Tierra, dice, la Tierra extiende desde hace unos 4.500 millones de años, que se encuentra en constante movimiento, ¿no? Y cambios. El surgimiento de la vida antecedieron la evolución física y química que condicionaron el surgimiento de la parte biológica, pero no se detuvieron con ella, sino que coexistieron. Estos procesos de evolución química de la Tierra se han estudiado cómo se han originado en nuestro planeta. Tenemos dos teorías, la teoría volcánica y la teoría extraterrestre. En la teoría volcánica vamos a visualizar, ¿no? ese fragmento. Plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra hace más de 3 millones de años, ¿no? Que se forma por esas reacciones a altas temperaturas, más de 800 grados Kelvin, por ahí a unos 527 grados Celsius, entre los átomos de hidrógeno, oxígeno. Estas moléculas formadas por esas reacciones fueron expulsadas a la superficie terrestre en forma de vapor, ¿no? Entonces sabemos que la temperatura a la que se encontraba, entonces algo de este vapor se transformó, se convirtió directamente en agua, ¿no? Y pasó a formar parte de ella. A esto se denominaba atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno molecular y otra parte se enfrió, condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre, formando los primeros océanos. En la teoría extraterrestre, es una teoría reciente y atribuye, ¿no?, que el agua tiene un origen interestelar, al que afirma que llegó a la Tierra, ¿no?, en forma de hielo en el interior de los meteoritos que cayeron sobre la superficie de la Tierra. Entonces el choque y las altas temperaturas convirtieron el hielo en agua líquida, la cual se evaporó y luego se enfrió, cayó en forma de lluvia, dando origen al ciclo del agua. Entonces esta idea es bien consistente, ¿no?, con los principios y los conceptos que está proponiendo la NASA y otros investigadores. Si bien estas teorías no han sido aprobadas, se piensa que ambas son posibles y probablemente complementarias, ¿no? De lo que sí se tiene mucha certeza es que la presencia del agua líquida en la Tierra fue un factor esencial para el surgimiento y el avance en la vida. Entre la importancia del agua destacan muchas, ¿no? Sabemos que es un componente esencial a la vida. Cumple
muchas funciones, ¿no? Como la capacidad de transportar a través de los ecosistemas, de los cuerpos de los seres vivos. Los insectos pueden posarse, ¿no?, sobre el agua, porque las moléculas de estas le van a permitir. El agua es la única sustancia en la Tierra que se encuentra en forma natural y simultáneamente en forma sólida, líquida, gaseosa. Ustedes reconocen eso. Por eso se ve en un mismo lugar las nubes, ¿no?, los picos de los nevados, los glaciales, los ríos, los lagos, las lagunas y muchas otras más. Entonces, forma parte fundamental, primordial en los seres vivos. En nosotros los humanos está compuesto alrededor del 75% y en otras especies llegan a un 90, un 95, un 99%. Entonces, dependiendo también eh, de la especie, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos determinando y reconociendo. Tenemos ahí dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles serán esos sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua? ¿Y por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? ¿No, muchachos? Fundamental para ir respondiendo y tomar conciencia. Para reconocer, el agua durante la evolución de la Tierra se fue distribuyendo en diferentes regiones de nuestro planeta y en diferentes estados. Entonces reconozcamos esa proporcionalidad. Visualicemos nuestra forma gráfica. Nos indica que el agua salada conforma aquí en la Tierra un 97,5%, mientras que el agua dulce solo es un 2,5%. De ese 2,52%, el agua superficial en los lagos y un río son 0,3%. El agua subterránea, la humedad de los suelos, los pantanos, la humedad atmosférica, a un 30,8%. Y el resto, un 68,9%, son los glaciales, los casquetes polares. Responde. Según la cantidad de agua distribuida en la Tierra, visualiza bien la forma gráfica, ¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano? ¿Cuál de todas ellas nosotros utilizamos menos, ¿no?, para satisfacer nuestras necesidades? ¿Y por qué? Fundamenta esa respuesta. Recurso hídrico en el Perú. El Perú es el país con mayor disponibilidad del agua dulce en Latinoamérica y ocupa el 8º lugar, ¿no?, a nivel mundial. Es un recurso hídrico que se encuentra distribuido en diferentes fuentes de agua dulce. Ahora, conozcamos cuáles y dónde se ubican esas fuentes. Para ello, te invitamos a reconocer fuentes del agua en el Perú. Ahí vas a reconocer un cuadro donde te especifica directamente las fuentes y cómo están distribuidos. En función de la información, muchachos, de su lectura de las fuentes del agua en el Perú, tenemos 3 preguntas. ¿Cuál es la razón o razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en recursos hídricos? ¿Qué fuentes alternativas podrías considerar para abastecerte de agua? Porque un país como el Perú, que tiene una relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a esas necesidades, muchachos, de nuestra población, de ese déficit hídrico. Entonces, como para analizar, ¿no?, para analizar y poder responder con lo que nos pasa, lo que nos viene sucediendo aquí. Tomemos en cuenta que el Perú tiene diversidad de fuentes hídricas y su distribución teniendo en cuenta las regiones hidrográficas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas regiones hidrográficas, hablamos de esas regiones del Océano Pacífico, ¿no? Se encuentran a un 64,9% de la población nacional y tiene solo disponibilidad, visualicen esta fecha, este dato, 1,6% del agua. En los recursos hidrográficos del Atlántico se encuentra un 31,6% de la población nacional y tiene la disponibilidad el 98,2%. ¿Por qué? Esa zona aprovecha al máximo sus recursos y nosotros no. También podemos hablar que esos recursos hidrográficos del río Titicaca, ¿no?, se encuentran al 3,8%, del cual nuestra población solo tiene disponibilidad del 0,3%. ¿Qué está pasando, no? Esta distribución asimétrica de la población, la escasez de lluvias o las consecuencias del cambio climático son algunos de esos causantes de ese déficit hidrográfico. La lluvia, su extensión en el ciclo del agua.
nosotros sabemos y conocemos cómo se obtiene directamente, ¿no? Cuáles son los ciclos, ¿no? Cuáles son esos ciclos fundamentales. Por lo tanto, el agua obtenida de la lluvia es una fuente de recurso hídrico. Si no es aprovechada para su uso posterior, entonces pasa a otra fase, ¿no? Y componentes del ciclo hidrológico en nuestro país. El funcionamiento de este ciclo depende de la interacción entre la atmósfera, el océano, los Andes y la Amazonía. La cordillera de los Andes, que posee glaciales tropicales de altas montañas más extensas del mundo, es la columna vertebral, ¿no?, de la región y el origen de los fenómenos que hacen que cuente con un ciclo del agua que con gran dinamismo y abundancia permiten suministrar de agua a toda nuestra población. Aquí visualizan ustedes ese cuadro donde pueden reconocer, ¿no?, a nivel nacional las precipitaciones, cómo se dan en la evaporación, ¿no?, esos recursos acuíferos, las correntías, ¿no? Entonces, cómo se da directamente por cada región, por cada zona. ¿Están, muchachos? Listo para reconocer y visualizar bien nuestra forma gráfica. Además, por su gran magnitud constituye una barrera natural que intersecta tanto los vientos provenientes, ¿no?, de la Amazonía, cargados de humedad, producto de la evapotranspiración de la selva, ¿no? Entonces, la selva, sabemos ahí su estructura, cómo se relaciona directamente cada una de estas regiones. Esta barrera genera la abundancia de lluvias que se infiltra, ¿no?, en el suelo, logra escurre por la superficie del terreno, es interceptada por la vegetación o también se acumula, ¿no?, en los glaciares, en esas cumbres nevadas. El agua que se infiltra puede ser absorbida por las plantas, convertirse en agua subterránea o fluir lentamente hacia los ríos, lagos, mares, océanos. El agua subterránea que fluye en conjunto con el agua que escurre, ¿no?, sobre el terreno y hace que resulte del derretimiento de los glaciares y conforma la correntía, es decir, las corrientes que forman la red hidrográfica y que finalmente drenan al mar para completar ese ciclo. Muchachos, para terminar, ¿cuáles son las características de nuestro territorio que favorecen la generación de lluvias? Durante ciertos periodos se produce la escasez de lluvia. ¿De qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? Y para terminar, recuerden ahí su evaluación. Terminan de resolver sus preguntas, subir al Classroom, enviarla al correo del profesor cristiancorrea21@iepacifico.edu.p o pueden enviármelo a mi WhatsApp personal indicándome la actividad que estás enviando. Ya, muchachos, entonces cualquier duda, consulta, me escriben en la plataforma para poder yo apoyarlos y directamente despejar todas sus dudas. Que tengan una buena tarde, que sigan disfrutando de este 23 de septiembre y nos vemos en nuestra próxima actividad. Que tengan una excelente semana. Hasta luego, estudiantes. Cuídense y muchas gracias. Pásenla bien con sus familiares. Bendiciones para todos.